Hola, te escuchamos. Bienvenido, Julio. ¿Cómo te va, Luis? Un placer de estar con ustedes. Un saludo para todos los compañeros ahí en el piso y obviamente también para toda la teleaudiencia. Bueno, a ver, la pregunta es obligada. ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás haciendo una cuarentena obligada? ¿Estás, voluntaria? ¿Estás saliendo a trabajar? ¿Cómo está llevando Julio Ríos estos tiempos que vivimos? Mira, Luis, a ver, estoy con una situación como la que está todo el mundo, obviamente de mucha incertidumbre. No estoy haciendo una cuarentena 100% porque vengo a trabajar a la radio todos los días. Trato de tomar las precauciones lógicas por mí y también por los demás. Trato de hacerlo en un marco de responsabilidad. Pero bueno, la verdad que hay una necesidad de tener que venir a la radio todos los días y lo estoy haciendo. Hasta el momento la estoy llevando bien. Obviamente creo que nos pasa a todos, ¿no? Que por ahí tenés algunos días de bajón. Y tomé una decisión muy particular. A ver. Trato de informarme comprimidamente de todo lo que está pasando en el mundo, pero no vivo pendiente de todas las informaciones durante todo el día, porque sentí en determinado momento que eso me afectó bastante. Y llegó un día que me levanté mal, con angustia, como vacío, sentí que estaba triste. Y digo, ¿qué es lo que me está pasando? Y no encontraba una respuesta. Y me di cuenta de que estaba metiendo mucha información negativa en mi cabeza y que eso no estaba bueno. Y realmente, te lo digo sinceramente... ¿Te dio resultado? Me dio resultado. Te dio resultado. Sí, Sí, lo hemos hablado acá. Hay mucha información, demasiada. Demasiada, Luis. A veces no está bueno. ¿Cómo va? A ver, hemos cambiado nosotros, obviamente, y muchos programas han tenido que mutar de alguna manera, como el virus. Y no le podemos esquivar a esto. Digo, vos que sos un hombre del deporte, del fútbol, pero también te has involucrado en diferentes ámbitos al dar información. Digo, bueno, no le podemos esquivar a esto. ¿Cómo manejás vos la información que das al aire con respecto a la pandemia? Bueno, mira, Luis, es inevitable. Yo tengo un programa de 3 horas, por más que de fútbol. La gente que me sigue desde hace mucho tiempo sabe perfectamente que salgo fuera de los límites del fútbol muchas veces. Cuando tengo que hablar de política hablo, cuando tengo que hablar de aspectos sociales hablo, cuando tengo que hablar, lamentablemente, de hechos que son trascendentes desde el punto de vista policial, los hablo también. Me parecería una herejía tener 3 horas todas las tardes en una radio y limitarme pura y exclusivamente al fútbol, mucho más todavía teniendo en cuenta en este momento que no tenemos actividad ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Por lo cual nos ha dado tiempo como para poder reflexionar. Mirá, hace un rato lo estaba haciendo en la radio y te lo propongo hacerlo juntos en un minuto. ¿Por qué tiene que haber una pandemia? Para darnos cuenta que los médicos son muy importantes y que salvan vidas los 365 días del año. Ajá. Que los enfermeros se rompen el alma y arriesgan su propia vida para estar salvando vidas constantemente. Tiene que haber una pandemia para que todos los aplaudamos y está muy bien, para que les hagamos un reconocimiento y está muy bien, para que de repente entonemos el himno a las 9 de la noche y está bárbaro, pero a mí me tocó estar en un CTI. Sí. Y la persona que trabaja en un CTI y va todos los días a laburar a un CTI y convive con la muerte de los demás y sin embargo se olvida de sus propios problemas para darte una voz de aliento, para tratarte realmente de la forma en que vos te mereces en ese momento, estando mal y a punto de morirte. Y bueno, es gente muy generosa. Entonces yo planteaba de que estábamos en un mundo, para mí totalmente tergiversado, donde se sobrevalora el éxito por un lado. Parece que el que tiene dinero es una persona exitosa, y normalmente la vida no debería tener ese único parámetro para establecer que una persona es exitosa, porque hay muchos otros ámbitos tal vez más importantes que tener un mango en el bolsillo, por más que es absolutamente necesario para todos. No voy a ser hipócrita tampoco y voy a decir que el dinero no juega un rol importante, porque hay gente que sale a arriesgar su vida todos los días para llevar un mango a la casa. Sí. Pero tenemos que caer en una pandemia para darnos cuenta que de repente hay sobrevaloración de algunas cosas y hay no sé, se minimizan otras. Entonces ahora nos aparece el sentimiento patriótico de reconocer que un médico debería ganar mucho más, porque cumple un rol totalmente prioritario que es salvar vidas, que los enfermeros arriesgan su propia vida y la de su familia por tratar de salvar a la gente. Yo no discuto que los jugadores de repente provocan que mucha gente vaya a un estadio, que ayudan a vender muchos productos, pero también tenemos que interpretar que han habido obscenidades en materia deportiva en el mundo,
donde se ha ganado muchísimo dinero, donde se gasta mucho dinero. Fíjate vos una cosa, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, una gran potencia mundial, el gobierno de Estados Unidos destina billones, no millones, billones en este momento para tratar de mantener la economía en un cierto estado que va a caer en una recesión. Yo me pregunto, ¿tiene que haber una pandemia para que el gobierno de Estados Unidos, y te pongo Estados Unidos porque es una potencia mundial, destine billones cuando de repente en condiciones normales, gastando mucho menos, tendría mucho mayor equidad social y de repente las personas podrían vivir mejores porque también en Estados Unidos hay mucha gente que la pasa mal? ¿Por qué tienen que haber estos casos extraordinarios y el dinero aparece y de repente cuando estamos en condiciones normales ese dinero no se gasta ni se invierte para que la gente viva mejor? ¿Vos decís que esto que nos está pasando nos va a servir para darnos cuenta de todo eso? ¿O cuando pasemos esta situación vamos a volver a hacer lo mismo de antes? Muy bien, muy bien. Mira, acabas de decir exactamente lo mismo que dije hace 10 minutos en la radio. Debería servirnos. Mirá, Luis, nosotros mirábamos Europa y decíamos qué lindo Europa, espectacular, primer mundo, Italia, maravillosa, las ciudades espectaculares, la comida divina, la ropa notable. Fíjate lo que le está pasando a Italia. Era tan primer mundista Italia que los dirigentes no tuvieron la visión de poder de alguna manera tomar decisiones que hubiesen evitado la cantidad de muertos que tiene Italia hoy por hoy. El servicio de salud italiano era primermundista, no era primermundista. Lamentablemente España, otro país extraordinario, y aquí hay muchos descendientes de italianos y de españoles, eran primermundistas y en determinadas cosas demostraron que no. Fíjate que el continente olvidado, África, donde han habido dictadores y siguen habiéndolos de toda índole, donde la gente pasa hambre, donde los niños están desnutridos, donde las condiciones sanitarias son absolutamente cuestionables. Sin embargo, es el continente que más países tiene y menos muertos tiene hasta el momento. Entonces, yo decía lo mismo que dijiste vos. A mí me tocó estar en un CTI. Cuando salí del CTI le dije a Dios, prometo que determinadas cosas no las voy a hacer más, porque estuve al borde de la muerte, porque cuando salís de ahí te sensibilizás, te das cuenta, estableces otros parámetros de vida. Sin embargo, ¿sabés lo que pasa, Luis? Lamentablemente, la mente del ser humano es muy difícil de poder descifrar y después cuando pasa el tiempo, otra vez te olvidás de las cosas malas. Sí. Parece que tenemos una memoria selectiva y volvemos a repetir determinados errores. Sí, sí, la verdad que sí, yo estoy de acuerdo en eso también, ¿no? Digo, cuesta creer de que después que pase esta pandemia, creo que vamos a estar reflexionando muy poquito tiempo y vamos a volver a lo de antes, lamentablemente, ¿no? Lo que no sé si va a poder volver a ser lo de antes, no sé qué opinás vos, es el fútbol en nuestro país, principalmente, ¿no? Porque todos sabemos de que tenemos un fútbol complicado, donde hay muchos equipos deportivos que les conviene más no jugar que jugar, porque pierden plata, económicamente hablando, ¿no? Digo, ¿y todos los equipos vos decís que van a resistir esta situación? ¿Va a volver un fútbol uruguayo? Si vos decís que tiene que haber grandes modificaciones para que sea atractivo, interesante y competitivo, ¿o va a volver a ser lo de siempre o peor? Mira, Luis, no tengo grandes expectativas que en el ámbito local la cosa pueda cambiar mucho. Y te lo voy a decir muy claramente por qué. Uno de los grandes clichés de los dirigentes del fútbol uruguayo siempre ha sido, la verdad que no tenemos tiempo de echarle mano a los temas importantes y estamos en la cotidiana, que no nos corten la luz, que tengamos agua caliente, los que la tienen en los centros de entrenamiento de los jugadores y una serie de cosas más. Bueno, si hay algo positivo dentro de todo lo negativo que estamos viviendo, es que precisamente ahora lo que sobra es tiempo. Se reúnen para tirar ideas, para intentar buscar soluciones de fondo, para tratar de planificar y hacer algo bastante más interesante de lo que tenemos. No lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque siguen primando muchas veces las miserias humanas. Hay teleconferencias por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la que participan los dirigentes, pero uno quisiera mucho mayor compromiso. Fíjate que los otros días, un dirigente que yo elogio, porque no le voy a quitar méritos, cuando lo tengo que elogiar, lo elogio, y cuando lo tengo que criticar, lo critico a cara de perro, de la misma forma que lo elogio. Palma. Sí. Ha hecho de Liverpool algo muy bueno, espectacular. Hizo ganarle 2 campeonatos que Liverpool no tenía, ha trabajado muy bien a nivel de formativas, ha hecho una institución para lo que es nuestro medio, yo te diría, en serio.
Sin embargo, los otros días no participa de una teleconferencia o de una videoconferencia que hace la Asociación Uruguaya de Fútbol porque dice que no tiene redes sociales. A ver, Palma con las empresas que tiene, con lo que Palma hace funcionar económicamente a sus empresas, que ponga ese argumento para no participar de una videoconferencia, y me huele a eso que tiene Palma, que le gusta ser diferente al resto. Yo te diría que es casi un cachetazo al fútbol, no participar de una videoconferencia donde los dirigentes tienen la responsabilidad de tratar de aportar en este momento, porque si no aportan ahora, que no se quejen después, por lo menos establecer un documento, decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar el aspecto económico? ¿Cómo podemos hacer un fútbol más competitivo a nivel interno? ¿Cómo podemos hacer un fútbol más viable desde el punto de vista económico? ¿Qué soluciones proponen ustedes? La AUF mandó a todo el mundo a seguro de paro, ¿no? Y sí, y Peñarol y Nacional también. Y la verdad es que son salarios muy importantes. En el caso, mira, yo sé lo que me vas a preguntar. Me anticipo. ¿Querés que me anticipe? A ver. Me vas a preguntar por Tavares. A ver. Te conoce, Luis. Opa, Bueno. no tiene que verte para interpretarte, ¿no? Vos, pero no tengas dudas. Luis, si algún día me querés si algún día me invitas para que vaya embajada en el programa, yo te agradezco. Un día, mirá que no te pido 2, ni 3, ni 4. Siempre en repecho y remando en dulce leche, mirá lo que te digo. Vamos arriba. Bueno, el tema de Tavares, interesante. Primero para mí, quien estuvo en su momento al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como presidente, durante la comisión interventora en la Asociación Uruguaya de Fútbol, tomó una decisión para mí apresurada. Bordaberry, ¿no? Bordaberry, exactamente. Mirá que yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hizo, me consta que trabajó espectacularmente, lo sé, un tipo muy capaz, muy capaz, muy capaz. Me han dicho en la Asociación Uruguaya de Fútbol, gente que trabaja hace años ahí, que trabajó como ningún otro presidente lo ha hecho hasta el momento, que le destinó muchas horas al tema. Yo discrepo únicamente con él en el tema del contrato con Tavares. Creo que debió ser un tema debatido por toda la dirigencia del fútbol uruguayo. No porque Tavares no se merezca lo que gana, sino porque de repente el fútbol uruguayo no se lo puede pagar, o la Asociación Uruguaya de Fútbol no se la puede pagar. Dicho esto, paso al tema del seguro de paro de Tavares. Para mí Tavares no debió ir al seguro de paro, debió ir al seguro de salud. ¿Por qué? Porque esto lo dijo el propio presidente o lo ha dicho el gobierno. Las personas mayores de 65 años deben acogerse al seguro de salud, no al seguro de paro. Ajá. Por ejemplo, se le paga un dinero muy importante. A favor de Tavares te voy a dar una hora. A favor de Tavares te voy a dar una. A ver. Para hacerlas en contra y las a favor. Tavares paga, producto del muy buen sueldo que tiene, paga que nadie puso un revólver en el pecho, ¿no? Se lo dieron porque él lo pidió y asistieron. Y te voy a decir algo, no hay ningún dirigente del fútbol uruguayo que se hubiese atrevido a decirle que no a Tavares. No tengo la más mínima duda de eso, pero no tengo, cero dudas tengo. Sí. Sin embargo, Tavares también tiene un argumento y dice, que no lo ha dicho él, lo digo yo, lo pongo yo porque no se ha manejado esto públicamente. A ver. Tavares paga 1 millón de pesos de impuestos mensualmente. Y va a ir a un salario, va a ir a un seguro de desempleo por 42.000 pesos. También el tío puede decir, bueno, yo pago mis impuestos y pago 1 millón de pesos en función del salario que yo tengo habitualmente y pago 1 millón de pesos por mes. En su momento también se pasó 7 meses sin cobrar en función de que la Asociación Uruguaya de Fútbol no estaba en buenas condiciones económicamente y tenía problemas con full play y un dinero retenido en un juzgado de acá de Montevideo. Es un dinero importante. Si vos me preguntás, ¿sabes lo que pasa, Luis? Esta pandemia nos ha entregado momentáneamente, como charlábamos anteriormente, la posibilidad de interpretar que el mundo está con criterios totalmente dados vueltas. ¿Cómo un médico puede ganar lo que gana? Salvando vidas. ¿Cómo un enfermero puede ganar lo que gana? Salvando vidas y de repente con otras cosas que parecen mucho más banales o que forman parte de un divertimento, se ganan no 2 veces más, 10 veces más, sino se ganan 1000 veces más o 3000 veces más. Entonces, es todo un tema, ¿viste? La verdad que es todo un tema. Vos dijiste anteriormente, al principio, hablaste, también tocamos el tema también de que es muy grosero a veces las cifras que se manejan en el mundo. Digo, a ver, no es solo acá en Uruguay, en el mundo se manejan cifras que son groseras, ¿no? Son
son una cosa tremenda. Hay una sobrevaloración de las cosas. A mí mucha gente me lo explica y me dice, bueno, lo que pasa es que esas personas generan, por ejemplo, yo qué sé, vayámonos de acá, hablemos de Messi, Cristiano, Neymar, toda esa gente, el propio Luis Suárez, ganan una fortuna, bien merecida la tienen, vamos arriba, pero me explican que ellos generan ese dinero y mucho más. Entonces, está bien. Ahora, los que de alguna manera, el otro día me explicaban que el Maestro Tavares puede ser que para la selección, junto a Suárez, Cavani, Godín y muchos integrantes más, su presencia genera ingresos a la AUF y ellos mismos, digamos, son los que juntan el dinero para pagar esos sueldos. A ver, yo en ese momento cuestioné y dije, bueno, entonces es una especie de socios, ¿no? Bueno, yo te lo explico muy rápidamente. Primero coincido contigo, hay obscenidades en el mundo, hay obscenidades. Hoy visto esto, hay obscenidades, hay cifras que son obscenas, realmente obscenas, para lo que es la realidad del mundo hoy por hoy, y hay una sobrevaloración de determinadas cosas y se minimizan a otros que para mí deberían tener un lugar en la sociedad totalmente diferente y deberían tener una valoración como los médicos, como los enfermeros, que esos tipos sí, realmente salvar una vida no hay precio. Por más que vos generes, vos podés llenar un estadio y es válido totalmente, podés hacer vender muchas bebidas, colas en el mundo, podés hacer vender muchas camisetas, podés generar muchas cosas importantes. Salvar una vida para mí no tiene precio, no hay con qué pagarlo. Y salvar 100 vidas, 1000 vidas, 10.000 vidas, mucho menos todavía. ¿Qué pasa con la selección? La selección es socia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es cierto que Tavares y los jugadores han jerarquizado la selección y, por ejemplo, Uruguay participa en la China Cup, felizmente este año no participó, y ahí, por ejemplo, gana por ir a la China Cup $2 millones. Cuando se habla del salario de los jugadores, hay una cosa que es cierto y hay una cosa que no es cierta, si no se dice toda la verdad. Que los jugadores son socios con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es cierto, se llevan el 50%, y el 50% líquido de lo que la asociación percibe. Pero ¿dónde lo hacen a esto? En los campeonatos del mundo y en las Copas América. Por ejemplo, cuando van a la China Cup y Uruguay gana $2 millones, los jugadores perciben $2.000 de salario por presencia. Cuando los jugadores vienen a jugar por las eliminatorias, los jugadores perciben $2.000 de salario por presencia. Cuando los jugadores, salvo ese partido que tienen los jugadores, que ya lo utilizaron en determinado momento, que forma parte del acuerdo también que el dinero es íntegro para el plantel, salvo eso, los jugadores cobran $2.000 por presencia. Después, en Copas América y en Campeonatos del Mundo, sí se llevan el 50% de lo que perciba la Asociación Uruguaya de Fútbol. Como Uruguay ha estado muy arriba en el ranking, evidentemente se le paga más, y eso es un mérito del técnico y de los jugadores, claro está. Pero, evidentemente, digo, estamos en una realidad totalmente distinta. Por un lado es la selección, que forma parte de una isla dentro de nuestro país, donde la selección genera, es cierto, ingresos muy importantes, genera ingresos, no hay que desconocerlo a eso, es indudable que la selección lo genera. Y por el otro lado tenemos una actividad en el ámbito interno, donde hay muchos jugadores que la pasan muy mal. No hablemos jugadores de la B, por favor. De la A la pasan muy mal. Ni que hablar. ¿Y sabes lo que pasa en este momento, Luis? Que muchos de los jugadores, por ejemplo, algunos de los jugadores, no digo que esto pase en todas las instituciones, pero algunas instituciones mandan a los jugadores al seguro de paro, y hay muchos que arreglan por el mínimo y después le pagan por afuera. Lo que le pagan por afuera, los jugadores lo dejan de percibir. ¿Por qué? Porque aquí la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes de fútbol, como son asociaciones civiles, no pagan los impuestos patronales. Si vos trabajas en Canal 4, hay una parte que lo pagas vos y otra parte que la paga Canal 4. La gente que trabaja en una carpintería, una parte la paga el carpintero y otra parte la paga el dueño de la carpintería. En el fútbol, como son asociaciones civiles, ni la Asociación Uruguaya de Fútbol paga aportes, ni los clubes tampoco pagan aportes, que es un tema bien interesante. Sí. Julio, antes de pasar a otra pregunta que te quiero hacer, digo, porque también sé que sos un hombre que se interesa mucho y que se preocupa por la sociedad, la política. Pero cortita, esto que vos me contaste recién, de este arreglo que hay entre la AUF y la selección uruguaya, esto es
¿Se hace en otras selecciones en el mundo o somos un poco un diferencial? ¿Se estila esto, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Chile? Sí, en Argentina en su momento se estiró porque yo trabajé años en Argentina y en un momento importante en la época de Maradona, básicamente, esto se estiraba también porque Diego tenía un gran liderazgo en la selección argentina y básicamente era un tipo muy solidario también. Hoy uno lo ve a Maradona y de repente cuestiona determinadas cosas de Maradona, pero en su época de jugador era absolutamente incuestionable y aparte era un tipo con un liderazgo sobre sus compañeros en función de la solidaridad que tenía con otros jugadores. Eso se hacía en aquel momento en la selección argentina. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Aquí los jugadores, han cobrado un protagonismo muy importante dentro de la selección. Y aparte, hoy tenemos dos poderes, está claro. Por un lado está el poder de los jugadores, que también ha sido muy importante para la llegada al poder de Nacho Alonso. También se puede argumentar que ha ingresado la OFI, que antes no tenía posibilidades. Y por el otro lado, el poder de Tenfield. Esto es una realidad incuestionable. Esos dos poderes son absolutamente antagónicos en este momento. Y hasta que no se solucione ese tema, no haya un camino intermedio y los jugadores se pongan de acuerdo con Tenfield o Tenfield de acuerdo con los jugadores, y va a ser muy complicado en el fútbol uruguayo. Y sinceramente lo veo más complicado a ese tema a corto plazo de que se solucione la pandemia que lamentablemente estamos viviendo en este momento, porque hay posiciones totalmente antagónicas y no ha habido nadie hasta el momento que pueda juntar las partes y que pueda llegar a un término medio que para mí sería lo ideal para el fútbol uruguayo, para dejar de estar en esa guerra constante y permanente donde si uno dice una cosa el otro dice otra, donde por ejemplo no se firmó el contrato por los partidos de las eliminatorias, producto de que también los jugadores querían revisar el tema y los jugadores en determinado momento no querían que firmaran con Tenfield. Por el otro lado, Tenfield, que también hace valer sus derechos porque los tiene hasta el 2025 para el fútbol local. A ver, el que no reconoce eso y el que no parte desde ese punto en materia de fútbol es porque evidentemente no forma parte del microclima aquí en el fútbol de nuestro país. Y si vos me preguntás, seguramente hay razones de los dos lados y hay culpabilidades también de los dos lados. Bien. Julio, para ir cerrando y agradeciéndote mucho estos minutos, charlando con nosotros, ¿cómo estás viendo al gobierno? ¿Cómo estás viendo que, asumió? No, creo que no hubo una reunión de gabinete y enseguida les cayó esto. ¿Cómo estás viendo el manejo de esta situación acá en el país por parte del gobierno, ¿no? Del nuevo gobierno? Bueno, mira, yo me siento muy, muy orgulloso de la forma en la cual el gobierno está manejando el tema. Creo que tenemos un presidente, una persona joven, que se encuentra, como bien lo manifestaste vos, con un hecho absolutamente extraordinario, tan extraordinario que esto será recordado por el mundo cuando pasen los años y las décadas, y se hablará, ¿te acordás de aquel 2020? Cuánta gente lamentablemente murió, cómo se afectó la economía y una serie de cosas más. Creo que ha marcado un liderazgo. Él dijo que se iba a poner el gobierno al hombro o el país al hombro y se lo ha puesto, rodeado de gente de mucha capacidad, porque también debemos reconocer que tenemos un gran canciller. Yo creo que Talvi es un gran canciller. Creo que tenemos personas muy capaces dentro del gobierno. Esta coalición multicolor que se generó motivó también algo que yo siempre tenía la ilusión de que pasara en Uruguay, que se eligiera gente idónea de diferentes partidos políticos para estar en lugares que gerenciaran bien, porque en definitiva nosotros con el voto colocamos a los políticos en lugares preferenciales para que nos den un país más equitativo, más justo y para que gerencien bien la cosa. No es que tiene que llegar alguien a un determinado lugar por amistad con fulano, mengano, sultano, perengano. Queremos gente que esté en un determinado lugar. A mí me gusta mucho la actitud que ha tenido Luis Lacalle Pou. Creo que ha mostrado solvencia, tranquilidad, creo que ha tomado decisiones muy correctas. Me parece que fue por un camino del medio, lo ha hecho sabiamente. Me pareció pésimo el hacer politiquería barata con un gobierno que tenía 20 días en funciones por parte de algunos sectores. Creo que los sectores sindicales tuvieron muchas oportunidades en nuestro país de hacer cacerolazos por cosas que realmente a los uruguayos nos costaron mucho dinero y nos costaron mucha injusticia social, y nunca los vi promover esos cacerolazos, y sin embargo los querían hacer ahora o los intentaron ahora, pero creo que los aplausos de la gente fueron más fuertes. Creo que también en cierto momento un hombre que yo respeto mucho, como Tabaré Vázquez, tuvo una opinión para mí fuera de lugar,
diciendo, bueno, tendríamos que hacer una cuarentena, cuando bajo su gobierno ya el tema estaba instalado y no se tomaron decisiones que se tenían que haber tomado. Me gusta la actitud ahora, por ejemplo, de Astori, que ha dicho que en este momento lo que tenemos que hacer es estar todos juntos, tenemos que apoyar al gobierno de turno. Lleva 20 y pico de días el gobierno. Hoy es el último día del mes en el cual asumió el gobierno. Se encontraron realmente con una situación absolutamente dramática que otros países primermundistas no supieron manejar, como Italia, por ejemplo, como España, por ejemplo, como Estados Unidos, por ejemplo, y sin embargo aquí se está haciendo con responsabilidad, se está haciendo con seriedad. Muchachos, tenemos que estar todos juntos en este momento. Ya vendrá el tiempo de criticar. Si con el paso del tiempo las cosas vemos que no se hacen bien, criticaremos como corresponde, seremos duros como corresponde, porque ese es el trabajo que tenemos los periodistas. Pero en este momento yo te digo que me siento orgulloso de un gobierno que creo que está llevando con solvencia, lo está haciendo con tranquilidad, con un presidente que ha marcado liderazgo y básicamente con mucha gente capaz que en este momento lo acompaña y que en diferentes sectores le está poniendo el hombro al tema y lo está haciendo para mí de forma muy correcta. Ojalá que esto continúe así, podamos solventar de la mejor manera esta pandemia aquí en Uruguay. Muy bien, Julio, te agradezco muchísimo que te hayas comunicado, que nos aceptes la nota, a cuidarse y bueno, nos estaremos viendo pronto, ojalá, para seguir charlando. Te mando un abrazo grande. Si Dios quiere, gracias Luis, un abrazo para vos, para toda la gente ahí en el piso y bueno, para la teleaudiencia, que no es momento de pelearnos en este momento y aparte que no por pensar diferente tenemos que ser enemigos, en este momento tenemos que aunar criterios, en este momento tenemos que ponerle el hombro al país y cada uno sumar desde el lugar donde está, como para tratar de sacar adelante esto. Para lo otro, siempre habrá tiempo más adelante. Te mando un cálido abrazo y el agradecido soy yo porque me hayan llamado. Abrazo grande. Señores, Julio Ríos, charlando con nosotros de todo, charlamos. De todo. No, creo que no nos quedó.